Hola, bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar sobre el desarrollo backend. Para aquellas personas que recién se suman a mi canal, las invito a mirar los diferentes videos que hice y que abajo, en la descripción del video, les voy a dejar la lista de reproducción que hice. Un video explicando qué era full stack y un video explicando qué era el desarrollo frontend. Vamos a hacer un repaso para poder entender un poco de esos dos videos ahora lo que es el backend. En estas diapositivas que también les dejo abajo en la descripción del video, habíamos visto en el video anterior que era un desarrollador full stack. Si yo tenía un ejemplo en donde yo tenía que mostrar una presentación de unos datos, por ejemplo yo trabajo en una empresa y tengo unos diferentes productos y el jefe me pide que le explique cuántos productos se vendieron de cada uno. Yo podía tener esto guardado en un backend que era mi base de datos, llamémosle un Excel o cualquier planilla de cálculo, y el frontend iba a ser la presentación en PowerPoint con los gráficos que yo le iba a mostrar de esos datos. Acá teníamos un pequeño repaso de lo que era el frontend y el backend, y el desarrollador full stack es la persona que puede desarrollar las dos cosas. El frontend es lo visual, todo lo que ven las personas, en este caso el auto, todo lo visual, el asiento, el color, los vidrios, y el backend es todo lo lógico que se compone del servidor, del manejo de base de datos, de la construcción de APIs, que vamos a ver qué significan, que sería el chasis y toda la conexión con el motor, la lógica de nuestro sistema. Vamos a ver que el backend en las opciones o en las ofertas laborales muchos piden un lenguaje de programación, manejo de APIs, manejo de framework, y en el full stack, que como contiene parte de frontend y de backend, también solicitan base de datos relacionales, no relacionales, API, muchas cosas que hoy vamos a ir explicando. Entonces en el otro video habíamos explicado, y voy a seguir con este ejemplo, que el frontend se compone mínimamente de tres cosas, hablando de páginas web y aplicaciones web. El HTML, que eran los cimientos de la casa. El CSS era el diseño de esa casa, llamémosle la página web, cómo quiero que se vea, cómo quiero que se muestre en diferentes dispositivos. Y si una página web es una casa, el diseño del JavaScript va a ser todo lo que tenga que ver con las funcionalidades, los servicios, el agua, la luz, el Wi-Fi de esa casa. Vamos a seguir. Bueno, ahí están las tecnologías de frontend. Les invito a que vean ese video después que termine este, donde explico cada una, además de esas tres, cuáles son otras tecnologías que también pueden ser bien vistas, usadas. Y acá también ya había mencionado algunos frameworks que vamos a tocar. En este caso son de JavaScript, pero hay otros frameworks que también están buenos que veamos. ¿Qué es el desarrollo backend? Va a tener que ver con toda la parte lógica y el resguardo de la información de los sistemas. Todo sistema que tiene un login, que tiene una información que se guarda, tiene un backend. No toda página web tiene un backend. Yo le había mostrado un ejemplo en el video anterior del frontend, una página web que no tenía backend directamente. Hoy vamos a explicar 5 conceptos importantísimos para entender lo que es el backend. El primero, que es un framework. Yo, para hacer una casa, tengo que tener un arquitecto y un ingeniero o una persona a cargo que me haga el plano. Va a ser el conjunto de reglas. Yo le voy a presentar ese plano a la dirección de saneamiento o a la oficina que controla los planos en mi ciudad, y ellos me lo van a aprobar o no. Esos planos me limitan a mí en la forma de construir. Lo mismo pasa con los frameworks en la programación. Cuando yo elijo un programa, cuando yo elijo un problema que quiero resolver, voy a tener que elegir una manera de resolverlo. Y voy a tener que elegir un lenguaje. Hay muchos lenguajes de backend que ya lo vamos a ver. Pero dependiendo del lenguaje va a ser el framework que yo elija. Cada lenguaje por lo general tiene un framework, que es un esquema en donde me dice, bueno, vos elegiste hacer una casa, no sé, modernista. Bueno, elegiste un lenguaje, por ejemplo, como PHP. Bueno, el framework va a ser Laravel. La casa va a ser así. O sea, va a tener esta regla, va a tener este estilo, va a tener este tipo de paredes, va a tener este material.
y me sirve a mí para construir esa casa. O sea, los frameworks son un conjunto de líneas de código ya establecido en un lenguaje en particular. O sea, yo voy a poder usar, por ejemplo, Laravel para PHP, voy a poder usar Django para Python, pero no voy a poder usar Django directamente para JavaScript. O sea, si yo hago un plano, una casa modernista, va a ser para eso. Si hago un plano, una clase, no sé, española tradicional, no voy a poder construir una modernista. No creo que se entiende el concepto de framework. Un conjunto de reglas sería el plano en donde yo dentro voy a programar. Se confunde muchas veces con lo que es librería, el segundo ítem que tenemos acá. Dentro de esa casa yo voy a poder necesitar hacer los baños. Entonces voy a necesitar un conjunto de herramientas de plomería, como están acá. Yo solamente voy a poder usar esas herramientas para plomería. Yo no voy a poder usar este caño, por ejemplo, para hacer la cocina, porque son diferentes caños. Yo no voy a poder hacer esto para hacer el revoque. Yo no voy a poder hacer esto para hacer la escalera. O sea, estas herramientas sirven para algo en particular y cada lenguaje tiene su conjunto de herramientas. Así como tiene su framework, también tiene su conjunto de herramientas. Hay librerías en Python para matemáticas, para inteligencia artificial, machine learning y así sucesivamente. O sea, cada lenguaje también me define las librerías que tiene. ¿Qué es una base de datos? Es el almacenamiento de mi casa. Es donde yo voy a guardar todo lo que voy a necesitar y que tengo que tener en cuenta que necesito que alguien lo controle. O sea, esta base de datos se va a almacenar en un servidor y esa base de datos va a tener una seguridad. O sea, no cualquiera va a entrar a donde yo tengo almacenado todo. Sería como una caja fuerte también. O sea, no cualquiera va a entrar a esa caja fuerte. Que tengo lo más valioso que es la información de mi sistema. También va a aparecer el concepto de entorno de trabajo o workspace. Es, llamémosle un taller en donde yo voy a construir todo lo que necesito. Un entorno de trabajo también puede ser lo que llamamos los IDE, que voy a usar, el Visual Studio Code, el NetBeans o el que yo quiera usar, en donde yo voy a empezar a trabajar. Pero también, por ejemplo, si uso JavaScript, que es un lenguaje de programación, normalmente se utiliza en el frontend, en los navegadores. Pero también lo puedo necesitar al JavaScript usarlo desde el lado del servidor, o sea, del lado del backend. Y voy a tener que instalar un entorno de trabajo como lo es Node.js, que ya lo vamos a ver en la próxima diapositiva. Es un entorno de trabajo donde yo voy a desarrollar código, pero también donde yo voy a establecer las reglas de programación dentro de mi código. Y puede ser que lo tenga que instalar en la mayoría de los casos. ¿Qué es el concepto de API? Por ejemplo, estamos construyendo y necesitamos comida. O estamos construyendo y necesitamos que alguien nos traiga una herramienta de algún local, de alguna tienda. Hacemos uso de Globo, de cualquiera, en donde yo esté, y nos trae esa herramienta. Eso es una API. Es una pequeña aplicación que se la crea desde el backend para que el frontend la consuma, en donde enlaza información de un sistema, que puede ser la base de datos, con otro sistema, que puede ser el frontend. O sea, es como una aplicación que hay muchas empresas que se dedican a crear APIs. Hay algunas APIs que las tengo que contratar para poder usarla, que es una línea de código, un bloque de código que toma información y lo conecta con otro. Eso sería el concepto de API o API. Hay diferentes tipos. Entonces, mínimamente para ser un desarrollador backend, tengo que entender la lógica de programación, elegir un lenguaje y saber los tipos de paradigma que voy a usar. Les recomiendo leer mi Instagram, ahí explico estos fundamentos mejor, complemento con todas mis otras redes sociales. No lo quiero hacer tan extenso el video, pero el paradigma es la manera en que intento resolver un problema. Hay diferentes. El más conocido o el más famoso es el orientado a objetos. O sea que tengo un problema, tengo que elegir qué lógica voy a aplicar y qué paradigma voy a usar. Y en base a eso voy a elegir los lenguajes. Acá tenemos una lista de algunos de todos los lenguajes que hay. Scala, Ruby, Python, Rust, COBOL, TypeScript, JavaScript, PHP, Go, Java, C#, C++, Kotlin, Lua, Air, Fortran, y hay muchos, ¿bien? No son solamente esto, hay muchísimos. Pero si yo vengo siguiendo
por ejemplo, la ventaja que tengo con JavaScript es si yo ya elijo JavaScript para un desarrollo, con ese mismo lenguaje, instalando React, instalando algún framework, instalando algún gestor de paquetes, yo también puedo continuar y ser desarrollador full stack con el mismo lenguaje, usando un entorno de trabajo que es Node, que me va a servir para abrir o ejecutar desde el lado del servidor, o sea, del lado del backend JavaScript, alguna librería que vaya necesitando, como Express, que para poder crear un servidor web, crear un servidor, y algún framework, como por ejemplo, si también lo quiero combinar, que esto también se usa mucho con TypeScript, puedo usar Angular, que es un framework creado por Google, puedo usar Nets, y también puedo terminar el backend mínimamente con lo que es alguna base de datos. Si quiero seguir usando JavaScript, puedo usar MongoDB, que es un tipo de datos no relacional. Ya vamos a volver a base de datos. Entonces yo elijo un lenguaje de programación, por ejemplo elijo Python. Ya no voy a poder usar Express en directamente. Después lo puedo integrando. Voy a tener que usar Django, por ejemplo. O voy a poder usar Flask. Si yo quiero usar C# o C++, voy a poder usar .NET. Si yo quiero usar, no sé, Java, voy a poder usar Spring Boot, que es otro framework. Y así sucesivamente. Este es Swift para poder hacer aplicaciones también en el entorno de Apple. Y así sucesivamente. O sea, puedo elegir un lenguaje que me va a definir también las librerías y el framework que puedo usar. Y también tengo que elegir después una base de datos. Cuando pasamos a la base de datos, yo voy a elegir entre dos grupos. Las relacionales, que básicamente es SQL, con los diferentes gestores. Está MySQL, SQL Server, PostgreSQL, SQLite, MariaDB, hay uno de Oracle, o sea, hay muchísimos sistemas que corren en base a SQL. Estos trabajan con tablas como si fuese un Excel, en donde hay unas relaciones entre las tablas. Esto trabaja con diferentes estructuras que no son tablas, con documento, con archivo, con fichero, con lo que quiera, pero no están relacionadas directamente. Tenemos MongoDB, que si quiero usar JavaScript, puedo hacerlo para hacer un desarrollo de full stack con un solo lenguaje. Cassandra, Redis, Firebase, que es de Google, y hay muchísimas más. Entonces, lo que voy a tener que elegir mínimamente es un lenguaje de programación, un framework, usar librerías, usar un entorno de trabajo y elegir alguna base de datos. Además de todo esto, voy a tener que elegir muchas, mientras voy trabajando con estas tres primeras partes, también voy a tener que saber la escalabilidad de esa base de datos. O sea, si esa base de datos o ese proyecto se hace más grande, voy a tener que conocer cómo traspasar eso a un proyecto más grande. Voy a tener que conocer un sistema de versiones como Git y un sistema de hosting de repositorios como GitHub, GitLab y muchos de lo que hay. Conocimiento de redes y servidores, manejo de APIs, creación de APIs, autentificación y seguridad, porque yo voy a tener que controlar esto, que no cualquiera entre, que las personas que son administrador puedan hacer todo, o lo que necesite, que los que no son administrador no puedan hacer todo. DevOps, que tiene que ver con la parte de desarrollo y las operaciones, que es una cultura que se utiliza para integrar lo que es la parte del desarrollo con la parte de la infraestructura. O sea, la parte que crea con la parte que finalmente muestra el proyecto. Y ahí hay muchas tecnologías adentro y el despliegue. Servicios en la nube, o sea, puedo tener un servidor en la nube como AWS, como Azure, como Google Cloud, entonces también voy a tener que tener conocimiento de eso. Testeo, porque también voy a tener que testear mi aplicación. Arquitecturas y patrones, que tienen que ver esto con la parte de Ops. Y container, porque puedo crear la aplicación en un container o crear también máquinas virtuales. Esto es mínimo, o sea, también vamos a ver ahora algunos roadmap para poder aprender, pero el backend tiene por dentro mucho background, o sea, muchas cosas que tengo que ir conociendo. El frontend también, ¿no? No es que lo esté menospreciando, los dos tienen sus cosas. Le voy a dejar también en la descripción este backend, este roadmap,
en donde dice, primero tengo que tener conocimientos de Internet, conocimientos de elegir un lenguaje, que están algunos de los que mencioné recién, un control de versiones, el manejo de repositorios, que le había dicho recién, GitLab, GitHub, Bitbucket, manejo de bases de datos relacionales, ahí están algunos de los que mencioné, manejos de APIs o de APIs, ahí tienen algunos tipos, y las autentificaciones, manejo de caching, que tiene que ver con el server side, CDN y client side, tiene que ver con redes también, seguridad, web, testeo, algunas maneras de testear. Esto tiene que ver con integración antigua y deploy antiguo, que tiene que ver continuo, que tiene que ver con la parte ya de DevOps. Más sobre base de datos, escalabilidad de base de datos, arquitectura de patrones, diseño principales de desarrollo, principio de desarrollo. Acá está lo de container, que es el más conocido por ahí, es Kubernetes y Docker. Virtualización, search engines de búsqueda, servicios web, que acá aparecen algunos servidores web, Apache, Kodi, información en tiempo real, GraphQL, base de datos no relacionales, miren todas las que hay, yo mencioné algunas, pero hay muchísimas, y escalabilidad. Sumado esto a principios básicos de infraestructura, y ya se conecta con DevOps. También se conecta o es otro desglose de lo que es el full stack, que en el video de frontend habíamos visto que llegaba hasta la mitad, hasta esta línea. O sea, yo arrancaba para si quiero hacer full stack con HTML, CSS, JavaScript, paquete de Node, Git, GitHub, Tailwind, React, y ahí pasaba Node. Ya cuando quiero usar JavaScript, por ejemplo, de backend, ya usaba este Node que habíamos visto recién, que era un entorno de trabajo para poder usar JavaScript en el backend, PostgreSQL, manejo de APIs, autentificaciones, Redis, Linux también, es importante usar Linux, AWS, que tiene que ver con lo de la nube que le había contado, Monit, GitHub Action, Ascension, Terraform, y ya se conecta con los demás. También les dejo, hice un video explicando mi propio roadmap para hacer un full stack merge usando JavaScript de 12 meses, en donde yo estoy acá en los fundamentos, pero en mi sueño Google también cuento cómo lo hice en el video, ahí cómo voy a ir estructurando esto para en un año llegar a tener los conocimientos mínimos de backend. Vamos a terminar el video viendo en todo el mundo acá, en lo que es LinkedIn, qué es lo que piden, para que vean que estos conocimientos se presentan. Me piden experiencia comprobada en desarrollo de software, sólidas habilidades de programación en TypeScript, JavaScript y Node.js. Debe tener experiencia en el desarrollo de aplicaciones web, API y servicios en la nube. Excelente habilidad para resolver problemas, capacidad para trabajar en colaboración y fuerte habilidad de comunicación. Y ahí me dice que hay bueno también tener esto, también tener esto. Si vamos a otro, Senior Full Stack en Lisboa, acá también me van a pedir conocimientos de, obviamente me van a pedir conocimientos también de frontend, pero veamos los de backend. Los de backend es Node, Python, Java y .NET, todas palabras que mencioné recién. AWS, Google Cloud, SQL y no SQL, CRM tiene que ver con un tipo específico de sistemas, el manejo de clientes, DevOps y esto que le había dicho recién, manejo de APIs, de arquitectura, inglés también muy fundamental. Y van a ver que en todo el mundo van a pedir en lo que es backend, ahora vamos a Italia, todo lo que les dije en el video. 2 años de experiencia en backend, Python, Django, FastAPI, Docker, Linux, o sea, todo lo que Google Cloud Platform, esto de DevOps. Obviamente estos conceptos de integración continua, qué es AWS, qué es la infraestructura, eso lo vamos a ir viendo a medida que vayamos llegando. Pero acá lo que les quiero aclarar es lo siguiente. Yo primero tengo que entender qué es estos conceptos, empezar a programar con un lenguaje de programación y después conocer el camino que tengo que llegar. Puedo usar este, puedo usar el mío, pero
tengo que usar este camino. O sea, tarde o temprano todos los desarrolladores de backend terminan sabiendo todas estas cosas. Bien, eso es lo bueno. Que si yo me dedico al desarrollo backend y me especializo en eso, eh, puedo dedicarme en cualquier parte del mundo. Bien, cambiará un poco la tecnología, cambiará quizá en algunos países puedo usar español, en algunos me van a pedir inglés, francés, dependiendo, pero la concepción básica va a ser la misma. Bien, espero que les haya gustado este video. Próximamente haremos otros explicando ya la parte de frontend. Vamos a arrancar con frontend, después algunos conceptos de backend. Y también me voy a hacer algunos shorts en mis redes sociales explicando esto, de la diferencia entre API, de biblioteca, de librería. A la librería la van a encontrar también como biblioteca, de un framework y todos estos conceptos esenciales para conocer de la programación. Espero que les haya gustado este video, nos vemos en la próxima. Vean ahora que ya terminé este video, todos los videos que les dejo ahí, la lista de los conceptos básicos, el video donde hago mi roadmap. Guarden ahí también los links que dejo abajo. Síganme, den like y comenten si les gustó. Nos vemos en la próxima y hasta luego.